¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Y hoy vamos a empezar hablando de un libro que dio lugar a una muestra de arte. Estas cosas están pasando, las disciplinas se entrecruzan y surgen hechos muy interesantes. Además, este libro remite a un hecho histórico. Ahí presentamos a su autor. Álvaro Abós nació en Buenos Aires en 1941. Es abogado, escritor y periodista, autor entre otros títulos de El Tábano y Al pie de la letra, y de biografías de Jules Solar y Macedonio Fernández. Se inauguró Crítica, Arte y Sociedad en un diario argentino. Bueno, con Álvaro Abós vamos a hablar de un tema que es realmente apasionante. Ya lo hemos hablado con Álvaro acá, porque él tiene varios libros sobre Natalio Botana, el dueño del diario Crítica, ese diario emblemático. Casi 30 años estuvo el diario Crítica, ¿no? Más o menos, desde el 13. Crítica, Cristina, fue un diario de la tarde, vespertino. Porteño, vespertino, cuando era muy importante los diarios de la tarde. Más que los de la mañana en esa época, ¿no? Quizá, no sé, pero el público los consumía vorazmente. Salía una edición a las 4:30 y otra a las 8. Bueno, Crítica fue fundada en 1913 y es la obra total de un hombre, Natalio Botana, de manera de que el diario Crítica y Natalio Botana son lo mismo. una sola cosa. Inclusive Álvaro tiene varios libros sobre este tema, ¿no es cierto? El Tábano, la vida de Natalio Botana. Después tenés otro sobre el mural de Siqueiros, que está muy relacionado. Cautivo. Que es un desarrollo de ese hecho tan impactante que fue la pintura de un mural por el muralista David Alfaro Siqueiro, el mexicano, que quedó durante décadas abandonado. En los famosos containers, ¿se acuerda? Sí. Que fue recuperado y ahora por suerte está, sí. y muy bien, ejercicio plástico se llama. Ese mural fue encargado por Botana, que era un hombre que empezó de la nada, fundó su diario cuando tenía 25 años, y no tenía absolutamente nada, y el diario llegó a vender 850, 900.000, algunos dicen 1 millón de ejemplares, en una Argentina en los años 30 que tenía 10 millones de habitantes. Es muy impresionante. La historia es fascinante porque además se cruzan tantos personajes. Vamos a hablar un poco ahora de todo esto. Pero Álvaro, no contento con sus libros, decidió ahora hacer una exposición que se inauguró hace unos días en la Fundación OSDE. Y bueno, la fui a ver, es fantástica, porque la exposición toma toda la época, no solo el diario, sino, qué sé yo, todo el contexto donde todo esto sucedió, ¿no? Y es una época muy rica. Esta exposición se llama Crítica, Arte y Sociedad en un diario argentino, de 1913 a 1941, justamente son los años que dirigió Botana el diario. Bueno, claro. Y es un intento, un experimento de alguna manera, un intento muy difícil, que es trasladar la historia de un diario y la experiencia viva de un diario a una exposición, a un formato de exposición. ¿Y cómo te lo planteaste? Bueno, la idea fue tuya, vos lo propusiste. Sí, lo propuse a la al Espacio de Arte, a OSDE Espacio de Arte, es una galería de arte. Sí, en la calle Suipacha. Suipacha 658, que es la antigua mueblería Maple, un lugar maravilloso de Buenos Aires. Los puse y encontré una gran acogida y se conformó hace de esto ya 2 años, porque esta exposición ha llevado muchísimo tiempo. Se conformó un equipo de curadores, de 8 jóvenes curadoras, que trabajamos intentando extraer, ¿no? Lo que era una experiencia del diario que está enterrada, digamos, de alguna manera, en la hemeroteca, ¿no? Y ampliarla a todo lo que fue la experiencia del diario. De manera que en la exposición hay cuadros, dibujos, caricaturas, hay gigantografía, pero siempre relacionados con el diario. Por ejemplo, cuadros cuyas reseñas y comentarios estuvieron en el diario Crítica. Exactamente. Todo lo que se muestra ahí tiene que ver con el diario. Música, porque se hacía crítica de música también. Sí. Hay de todo. Claro, bueno, habría que decir que, ¿por qué estamos hablando de crítica y estamos recordando? No yo, hay ya muchos libros y películas
que se han hecho sobre crítica. ¿Por qué? Porque el diario quedó en la historia, primero, por su popularidad, pero segundo, por su inteligencia y la elección de colaboradores. Pensá que el crítico de arte era Emilio Petoruti, uno de los más grandes pintores argentinos. El director del suplemento literario era Jorge Luis Borges. Claro, mirá de el lo que estamos cronista hablando. policial, Cristina, que iba a recoger los crímenes y escribía la historia de los crímenes, era Roberto Art. Sobre eso querría decir algo. Está reseñado ahí, está mostrado en las tapas del diario, porque el diario en esa época era mucho más participativo que en otras épocas. La gente llamaba para todo y el diario actuaba. Por ejemplo, un día llama una señora y les avisa a los periodistas, a las 8 de la mañana les dice, me voy a suicidar. Entonces salen corriendo Roberto Art con un fotógrafo, van a la casa. Sí, en la calle Uruguay. No se puede creer la crónica. La crónica es maravillosa. No se puede creer, porque el fotógrafo no se olvida nunca que está trabajando para un diario, entonces le dice a la señora que pose con el arma. Y la señora se presta a todo esto. Obviamente no se suicida, ¿no? Pero digo, termina siendo un show mediático como los que vemos hoy en la televisión y además, todo el tiempo. Con el propio Roberto Art como personaje, y en la exposición los espectadores pueden observar detalladamente con gigantografías destacado ese evento. Y muchos otros eventos. Era un diario medio escandaloso también, amarillo. Sí, lo que pasa que visto desde hoy... No es nada, eso no es era nada. como ingenuo. Bueno, precursor, sí, digo. Es decir, el diario se basaba sobre todo... Era un diario popular, que sus columnas eran el deporte, el crimen y el espectáculo. Y luego, bueno, reseñaba lo que pasaba, pero la historia. también arte, también literatura, todo. Claro, bueno, en literatura intentó algo tan difícil como hacer a la vez una cosa de gran calidad y popular. Y para eso lo llamaron a Borges y a Ulises Petit de Mourán, un escritor muy interesante. Muy conocido en esa época. Muy conocido, que era además redactor, era el crítico de música o de cine del diario, y les encargaron un suplemento. Hicieron la revista Multicolor de los sábados, un suplemento de 8 páginas a todo color, donde se publicaron muchos cuentos y artículos de grandes escritores, y la historia universal de la infamia, los cuentos de Borges, salieron sábado a sábado. Antes que publicarse el libro salieron los cuentos en este suplemento, la revista Multicolor de los sábados. Después se recopilan en Historia Universal de la Infamia. Sábado a sábado, del 33 y el 34, Borges publica y los va escribiendo allí, en el altillo donde funcionaba la revista, suplemento, de Avenida de Mayo 1333. La sede ¿Está está igual. Es un edificio Art Deco. Que en la exposición se puede ver muchas fotografías, e incluso se ha reconstruido el despacho de Botana, con la colaboración de la Policía Federal, que hace 20 años que guarda ese edificio. Porque el edificio ahora es de la policía. El edificio es del Estado, después de largos pleitos, después muerto Botana, bueno, fue larguísima la historia, y finalmente fue expropiado, etcétera, y quedó en manos del Estado, que no sabía qué hacer con ese edificio. Y se lo dio hace 20 años a la policía, donde ahí funciona, donde compran la hierba para las comisarías, la división de administración. La administración de la policía. ¿Pero se puede entrar al edificio? No, no se puede entrar, pero el frente está intacto, y algunas cosas, como el despacho de Botana, lo han mantenido. Eso está mantenido. Claro, porque... ¿Te acordás la dirección exacta? Aunque sea para pasar y mirar al frente. Avenida de Mayo 1333, vale la pena, pasamos 1000 veces por ahí. Y no lo vemos. Sí, mirá, es un gran edificio de un genio de la arquitectura, un húngaro, exilado en Buenos Aires, se llama Kalnay. Kalnay. Y era el Palacio de la Prensa, construido especialmente por Botana para albergar este diario. El diario. Estábamos hablando de la revista de los sábados que dirigía Borges. Ahora salió un libro que de paso lo recomendamos, Cuentos para leer los sábados, con prólogo de Álvaro Bosch, donde están varios de estos cuentos. Vos hiciste una selección
Y bueno, y se publicó, ¿no? Los cuentos de los sábados en Crítica. Ahora, si uno ve la lista de autores universales, es impresionante que esto saliera en un diario popular como era Crítica y se sostuvo durante mucho tiempo. Sí, por eso es muy linda la idea de recoger eso, porque es como un desafío. Estos cuentos, hay cuentos de Chekhov, Chesterton, acá tengo la lista, Jack London, Wells, qué estos sé yo. cuentos eran un desafío porque el lector los recibía en 1933 y seguramente los leía, pagaba 10 centavos por el diario y venía con ese suplemento. Entonces, ahí quisimos plantear ese desafío. ¿Podemos hoy hacer lo mismo que aquel lector o lectora de 1933? ¿Por qué? Porque eran aventuras, eran muchos cuentos policiales, porque le gustaba mucho a Borges. Claro, bueno, pues hicieron la colección con Bioy Casares, sobre ¿no? El Séptimo aventuras, Círculo. crímenes, bandoleros, ¿no? Claro. Bueno, era Botana que quería eso. Borges era muy joven, si ahí salieron los 33 cuentos. años. Claro, los cuentos de Historia Claro. Universal de la Infamia. Todavía Pero no había fueron publicado. sus primeros cuentos, Claro, por porque él, eso. desde que vino de Europa en el 22 o 23, había publicado poemas, libros de poemas y de ensayo. Bueno. Pero dice el que ha memorizado todo esto y lo ha recogido, es Petit de Murat. Petit de Murat dijo, fue Botana que le dijo, Borges, usted tiene que, bueno, además de dirigir el suplemento, usted tiene que escribir cuentos ahí, relatos. ¿Y algunos los esas hacía con historias. seudónimo? Sí, bueno, Borges. ahí hay toda una polémica, porque, claro, ellos no eran conscientes de que estaban haciendo historia. Ellos se ganaban la vida. Obviamente. Se tenía que ganar el sueldo como cualquiera Claro de que sí, nosotros. obvio. Entonces tenían que elaborar 8 páginas a todo color, con material y material, cada semana, con los tipos de la imprenta que decían, che, pero terminaste. Rápido, claro. Entonces traducían, refritaban, adaptaban, pedían colaboraciones. Y ha quedado la historia, incluso hay investigadores como Irma Zángara, por ejemplo, que ha hecho todo un estudio y sostiene que algunos de los cuentos y crónicas que aparecían con otros nombres, en realidad eran de escritos Borges. por Borges. No se sabe. No lo sabemos, pero al lector... Pero vos los has leído, ¿reconoces Sí. a Borges en algo en ese Bueno, cuento? hay un cuento que yo creo que es maravilloso, se llama La última bala, es un cuento policial sobre un asesino, bueno, en los suburbios de Buenos Aires, ¿no? Que está filmado por un tal Pascual Guida, que es uno de los grandes ilustradores del diario. Pero los ilustradores, viste, Cristina, que pasan desapercibidos, no son muy valorizados. Igual Pascual Guida tiene su lugar entre los grandes dibujantes de la prensa argentina. Ahí hay varios dibujos del diario Sí. en grandes afiches, hay algunos maravillosos, de Maravilloso, Irigoyen, sí. qué sé yo. Unos Bueno, dibujos. caricaturas, sí. Pero por favor. Bueno, este Pascual Guida entonces quedó como autor de este cuento y es lo único que firmó en su vida. Nunca más volvió a escribir. Entonces uno dice, pero Suena ¿cómo? raro, ¿no? Este hombre escribió un solo cuento en su vida y es una obra maestra. Vos decís, acá anduvo Borges, ¿no? No sabemos. De todas maneras vale la pena leer todos estos cuentos, ¿no? Y deleitarse. ¿Cómo lo hicieron aquella gente de 1933? Impresionante. Quiere decir que la aventura de leer. Todo mezclado, los policiales, los cuentos elegidos por Borges, el deporte ocupaba un lugar enorme y ahí en la muestra se ve esta famosa pelea, ¿no? ¿De quién era la pelea? Pues yo Dempsey y Dempsey Firpo. con Firpo, nada menos. Claro, Pero ahí me enteré en la muestra, porque está contado, que generaban también eventos públicos porque se transmitía, ¿cómo era, Álvaro? Porque pantallas de televisión obviamente Claro, no, bueno, por radio. Recién empezaba la radio, no había prácticamente radios, entonces alguien con teletipo desde el Polo Ground de Nueva York transmitió esa pelea que fue maravillosa porque Famosa. Firpo, el toro salvaje de las Pampas, nuestro gran boxeador, lo tiró del ring en el primer round, le dio A Dempsey. voló y lo ayudaron a subir. En realidad debió haber ganado por nocaut y luego le ganó la pelea. Bueno, el público argentino enloqueció esa noche y alguien desde Nueva York con teletipo transmitía y alguien aquí en Crítica lo leía
y se transmitía por un altavoz. Entonces se Se juntó en la llenaba de Avenida de gente Mayo ahí. miles de personas, Joder. ¿no? Y como el resultado fue dudoso, no se sabía muy bien qué pasó, generó todo tipo. Bueno, quedó en la historia, ¿no? Quedó en la historia. En la exposición se puede ver la pelea, Joder. porque hay videos y películas. Claro, y están en la exposición. Bueno, hay mucho material de Gardel también y de tango, ¿no? Muchísimo. Claro, la vuelta de Gardel en 36, cuando se traen los restos. Uf, todo eso y todo crítica eso, lo por cubría. ejemplo, un episodio increíble es la caída de un tranvía al Riachuelo. Fue una madrugada de 1930 con niebla. Venía un tranvía cargado de obreros que venían a trabajar a las 5 de la mañana. Cayó al Riachuelo, murieron 70 personas. Fue un episodio terrible Tremendo. y motivó que Raúl González Tuñón, gran poeta Otro redactor de porteño, crítica. que era redactor, Sí. escribió unas páginas increíbles, maravillosas. Botana lo mandaba con un ejército de redactores a cubrir, y ahí en la exposición se pueden leer Las notas. las notas de Raúl González Y de Tuñón. tantas otras cosas, críticas de teatro, de artes plásticas, qué sé yo. Hay de todo para ver en esa muestra. Yo estuve muchísimo rato recorriéndola, porque realmente vale la pena, ¿no? Y la época. No nos olvidemos, eso está, pero no tanto en la muestra, pero lo que influyó el diario Crítica, que también tenía un peso político enorme por la tirada, la gran tirada, en el derrocamiento de Irigoyen, la Revolución del 30, ¿no? Claro, en la muestra está expuesto todo esto, de manera, porque Crítica se puede examinar de muy diversas maneras. Pero claro. Es como un exponente de la historia del periodismo argentino, como un escenario de la época, de la cultura, de la sociedad, y también tiene una lectura política Muy fuerte. crítica, tuvo una línea oscilante. En general, recogió, por ejemplo, aspectos que ningún otro medio de prensa recogieron, como los fusilamientos de la Patagonia en 1921. Eso está también en la muestra, sí. La Semana Trágica también. Y luego, desgraciadamente, Crítica, en un gran error histórico, apoyó el golpe de Estado de Influyó en el Uriburu, golpe de influyó, Estado, porque con esa gran tirada... claro, con la salvedad de que lo hizo junto con toda la prensa, los estudiantes, los sindicatos y todos los partidos políticos y la Iglesia, toda la sociedad argentina cometió ese error. Botana lo pagó caro, muy porque pocos meses después del golpe, el general Uriburu lo encarceló, cerró el diario, encarceló además a su mujer, esposa Salvadora Medina Urrubia, que es otro personaje. Esto daría para varios programas, sí, merecería... por supuesto. Sí, claro que sí. Sí. Salvadora Medina Urrubia, que era una anarquista además. Estuvieron presos durante el gobierno de Uriburu, que ellos habían apoyado. Exactamente. Bueno, después salen, viene Justo. Sí. Y Salvadora, desde la cárcel, en la calle Humberto Primo, la cárcel de mujeres, le mandó una carta abierta al general Uriburu, que termina diciendo: le cruzo la cara, Uriburu. Terrible. Terrible. Se puede ver en la exposición. Eso está también en la exposición. Sí. El que lleva preso a Botana, a Salvadora y a varios periodistas del diario es el hijo de Lugones, el famoso, tristemente célebre Polo Lugones. Y él se encarga de interrogar a Botana. En tu biografía de Lugones abundás, ese personaje. Claro, bueno. Terrible. Pero también recomendamos, acá está el libro de Álvaro Abós, El Tábano, que después se reeditó con otro nombre. Sí, Ciudadano Botana. Ciudadano Botana, donde está muy la... contado todo esto. Es la vida de Botana. Es la vida de Botana. Es la vida de Botana, una biografía, sí. Que termina trágicamente porque Botana, con poco más de 50 años, muere absurdamente, se cayó en una barranca en Jujuy. Sí, con el auto. Con el auto, se salvaron todos indemnes. Y muere él. Y él se le hundió la parte del tablero en el pecho y murió. ¿Qué película se podría hacer con Botana? Se filmó lo de el mural de Siqueiros, lo filmó Olivera. Y los próximos pasados de Lorena Muñoz, que está en la muestra. El mural de Héctor Olivera. Claro, el mural. Y Eduardo Miñona, un gran cineasta y escritor y gran amigo nuestro, ¿no? Quería hacer que murió hace una unos años, película sobre crítica. Alguien lo debería hacer,
Es una gran... Me están haciendo señas. Quiero decir que acá tengo Luna Amarilla, que es el último policial de Álvaro Bosch que salió este año. Lamentablemente no vino a hablar de este libro al programa, pero bueno, otro día será. Por lo menos lo mostramos y decimos que está. Y también está Cuentos para leer los sábados, el libro con las notas del suplemento que dirigía Borges. Y está esta muestra maravillosa. Suipacha 658, Espacio de Arte OSDE. Espacio OSDE, un edificio además maravilloso. Y está esta muestra, creo que se queda... Sí, todo diciembre. Todo diciembre, y vale la pena los que estén en Buenos Aires ir a verla. Álvaro, muchas gracias por haber venido. Gracias, esto daba para Cristina. seguir charlando no sé cuánto más. Es un tema fascinante, de verdad. Sí. Sí. Y leer crítica, pero no se puede. Bueno. O ir a la hemeroteca. ¿Dónde, vos la colección completa, dónde la viste? ¿En la Biblioteca Nacional? La única colección que existe en Argentina es la que tiene la Hemeroteca Nacional, que Sí. está microfilmada. Sí. O sea que no se puede Tocar. tocar. Bueno, pero mejor o así. irse al Parque Rivadavia y comprarse algún ejemplar suelto. ¿Todavía hay? Siempre hay, porque el pasado vuelve y vuelve. Y vuelve, sí. ¿Y cómo vuelve? Interesantísima esta época. Mire las señas que me hacen. Nos vamos al corte, ya volvemos.